Entonces, EPS es la relación con el número de acciones. No es comparable, ya que el número de acciones no es una variable económica, sino es jurídico. Porque el dinero se transforma en unos certificados. O sea, la empresa le da a usted un papelito donde dice usted es el posesionario de tantas acciones. Nada más. ¿No? Por eso dice que es una variable jurídica. Puede resultar algo ambiguo y poco claro para medir los resultados debido al fenómeno de la retención de beneficios. Entonces, ¿cómo funciona esto? EPS, un ejemplo. Supongamos una empresa cuyo patrimonio neto al final del periodo T es de 10.000 unidades monetarias. Los resultados netos de ese periodo ascienden a 2.000 unidades monetarias, lo que supone una ROE del 20%, de los cuales se distribuyen 500 en concepto de dividendos. Supongamos que la empresa tiene en el mercado 1.000 acciones que dan los siguientes ratios. ¿Ok? Entonces vamos examinando por partes. Dice una empresa cuyo patrimonio neto en un tiempo T es de 10.000 unidades. Los resultados netos, o sea, el beneficio neto asciende a 2.000 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces tenemos patrimonio de 10.000 y beneficio neto de 2.000 unidades monetarias. El ROE es el ratio entre el beneficio neto y la inversión neta. Entonces vamos a dividir 2.000 unidades monetarias entre las 10.000 del patrimonio neto. Y vamos a tener un ROE de 20%. Hasta ahí está claro. Pero la empresa tiene en el mercado 1.000 acciones. Quiere decir entonces que si tenemos 2.000 de unidades monetarias de utilidad neta entre 1.000 acciones, entonces cada acción va a valer 2 unidades monetarias. Hasta acá, correcto. Siguiente párrafo. En el periodo T más 1, o sea, en el ejercicio siguiente, ¿no? Porque el primer ejercicio es el periodo T, ¿sí? T más 1 es el siguiente ejercicio, la rentabilidad del patrimonio ya no va a ser de 20%, sino del 18%, lo que supone unos resultados netos de 11.500, que es el capital más reservas, por 0.18. ¿Por qué 11.500 de capital más reservas? Porque de estos 2.000 que se ganó, solamente se han repartido 500. Entonces está quedando como reserva 1.500. Entonces es decisión de los accionistas que esos 1.500 se sume al patrimonio como fondo propio. Entonces, de 10.000 que era el patrimonio como fondo propio, hay que sumarle 1.500 de acá del resultado, entonces vamos a sumar 11.500. Como la rentabilidad es de 18%, entonces cada acción va a valer 2.070 unidades monetarias. Entonces acá tenemos 2.070 entre 1.000 acciones, entonces cada acción va a tener un precio incrementado de 2.07 unidades monetarias. Entonces aquí llama a una reflexión. El EPS muestra un incremento. Tenemos el incremento porque de 2 unidades ha subido a 2.07. Sin embargo, el ROE ha disminuido de 20 a 18. ¿Okay? Entonces nos está acá diciendo a las claras de que este ratio indica una mejora sustancial en la nomenclatura accionarial. Entonces estamos incrementando nuestro capital como patrimonio dentro de la empresa. Es decir, la estamos fortaleciendo a la empresa, a pesar que el ROE ha disminuido. Entonces, si estamos fortaleciendo nuestra empresa en el patrimonio, quiere decir que nuestras deudas a proveedores o entidades financieras también está disminuyendo. Y si disminuyen nuestras deudas y no tenemos mayor compromiso financiero, quiere decir que nuestra empresa está marchando positivamente. ¿Y cómo se refleja esa marcha positiva? Se refleja aquí porque nuestras acciones están subiendo de valor, que al final es lo que nos interesa.
¿no? Porque si llega un momento en que tenemos que vender acciones, entonces vamos a recibir mayor dinero que el anterior. Otros ratios están relacionados a los márgenes. Los ratios anteriores nos hablan de niveles, pero sabemos poco de la calidad del beneficio. El ROA, el ROE, el EPS nos dan números, nos cuantifican, pero lo que reclama, está bien, dice, está bien, ya números, cuánto, pero el otro componente, que es la calidad, ¿dónde está? Entonces tenemos que articular ambas cosas, la cantidad y la calidad. Y justamente está estos ratios de los márgenes para decirnos tu inversión en cantidad, correcto, está bien, pero ¿cuál es la calidad de esa inversión? Y cuando hablamos de calidad de la inversión, nos están preguntando cuán duradero va a ser esa ganancia en el tiempo, o solamente va a ser luz de un día. Hoy día ganamos, vamos, festejamos, lo gastamos y mañana no va a haber ni para reponer, porque desgraciadamente es la tendencia del peruano. Cuando gana un dinero, él mismo lo invierte en diversión, pensando que va a seguir ganando en los días sucesivos. Y si no es así, y si solamente fue un chispazo de un momento, por eso muchas empresas ganadas por el entusiasmo, hoy están fracasadas. Y de esos tengo muchos ejemplos que contarles, pero no hay mucho tiempo. Entonces el beneficio se entiende que tiene calidad cuando, además de tener un buen nivel, es susceptible de mantenerse en el tiempo. Y eso está basado fundamentalmente en las operaciones de explotación de los recursos naturales. Entonces, correcto. ROA, ROE, EPS, listo, medimos la rentabilidad, cuantificamos la rentabilidad. Pero siempre estamos inquietos por saber por cuánto tiempo vamos a permanecer en ese ratio positivo. Entonces tenemos que ver la calidad. Y acá muy bien dice, no solamente es un buen nivel, sino cuánto eres capaz de mantenerte en el tiempo. Y mantenerse en el tiempo no solamente es hacer lo que se está haciendo, sino también hay que innovar, reinvertir utilidades. Hay que ver la competencia, las tendencias del mercado, actualizaciones tecnológicas, modificación de activos, capacitación de personal. Es una serie de actividades que se tienen que ir haciendo para que la empresa mantenga su vigencia a través del tiempo. Esa es la clave del éxito empresarial. No solamente, sí, estamos ganando, qué bonito, bacán, listo. Pero ¿y qué pasa de acá a un año? ¿Qué pasa de acá a 2 años? De repente te sale un competidor, ¿y qué haces? O de repente ya te quedaste en el camino tecnológico, ya salieron otras máquinas de perforaciones, ya salieron otro tipo de transporte que por el mismo costo transportan más unidades de metal. Entonces te vas quedando y tus costos se van incrementando y al final tus costos van a ser mucho mayores que tus beneficios. Y ese proyecto minero, por más ventajas tecnológicas que tenga o de bondad y yacimiento que tenga, se cae. Entonces tenemos que tener ese nivel, ¿no? Por eso dice, los márgenes pueden ayudarnos a determinar la calidad del beneficio. Y acá tenemos 3 ratios. ME, resultados de explotación versus importe neto de la cifra de negocios. Entonces, resultados de explotación versus importe neto de la cifra de negocios. MO, resultado ordinario, importe neto de la cifra de negocios. Y MB, resultado neto, importe neto de la cifra de negocios. Entonces vemos que en el denominador es constante el importe neto de la cifra de negocios. Importe neto de la cifra de negocios, importe neto de la cifra de negocios. ¿Pero qué queremos medir? Si el importe de la cifra de negocios, o sea, nuestro capital, va a ser el mismo, pero queremos medir
los resultados de esa explotación versus el importe. Después queremos medir ese resultado ordinario versus el importe y el resultado neto versus el importe. Recurrimos a la tabla anterior. Esta tabla ya lo vimos en el ejemplo del ROA y del ROE, ¿correcto? Entonces, aplicando siempre las fórmulas y el cuadro, vemos que el importe neto de la cifra de negocios en la parte superior del cuadro, entonces 1.384.535. Eso va en el denominador. Y en el numerador va el resultado neto de explotación. Entonces el resultado neto de explotación, y tenemos un ME, o sea, un margen de 0.1667. ME 0.1667. Entonces, recordemos este cuadro. Bueno, si desean podemos regresar para refrescar un poco. Cuando examinábamos el ROA, acá por ejemplo, entonces tenemos este cuadro, donde dice importe neto en la parte superior del cuadro, importe neto de la cifra de negocio, aquí, versus resultado bruto de la explotación. Entonces recordemos siempre este cuadrito. Entonces, ahora, regresando, cuando analizamos el ROE, tenemos el mismo cuadro, y ahora lo tomamos con el mismo ejemplo para analizar los márgenes, entre ellos el ME. Hemos dicho que el ME es el resultado de la explotación ordinario y resultado neto. Entonces, el ME, que es un resultado de explotación, entonces el importe neto del negocio y el resultado neto de la explotación. Dividiendo a ambas variables, entonces tenemos 0.1667. Para el siguiente ratio de márgenes, el MO, entonces igualmente trabajamos con los datos del cuadro, ya lo conocemos. Entonces, importe neto de la cifra de negocio al denominador versus resultado de las actividades ordinarias. Entonces tenemos en el numerador y un ratio de 0.1652. El tercer análisis del margen, entonces el MN nos da el importe neto de la cifra de negocio y en el numerador el resultado final del ejercicio. Entonces tenemos un ratio de 0.1314. Lo que quiero indicarles es de que todos los datos que van a servir de base para el análisis de los ratios están contabilizados. Es decir, el Departamento de Contabilidad tiene la sagrada obligación de tener esta información actualizada y real de los ejercicios operativos y contables que permitan hacer estos ratios. Si bien es cierto que toda esta información se aplica en las operaciones, o sea, de ahí tiene que ir recogiendo el día a día del movimiento operacional y luego el movimiento de la logística y el movimiento de las operaciones auxiliares en las operaciones mineras, tienen que ir contabilizando, tienen que ir trasladando esa información a números. Y simplemente nosotros pedimos la información al área de contabilidad y ellos nos dan así, desglosado en actividades y luego sumado a cada una de las actividades o rubros principales. Entonces nosotros simplemente tomamos la información y hacemos los ratios. En base a esto vamos a tomar decisiones. Entonces, el resumen de los márgenes, ¿no? ME, explotaciones, de operaciones ordinarias y de normal. Entonces, ¿qué vemos acá? El ME 0.1667, MO 1652 y el MN 1314. Entonces, ¿de dónde sale ME 0.1667? Regresamos acá al ME 0.1667. El MO 0.1652, regresamos, MO 0.1652. El MN 0.1314, MN 0.1314. Entonces, juntamos en un cuadro los tres ratios de márgenes. Entonces, ¿qué nos dice? Que las operaciones de explotación proporcionan la base de la rentabilidad.
Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a mantener vigentes durante el tiempo? Si es una operación minera, lo real, lo que nos va a dar vida, lo que nos va a mantener durante ese lapso, es la operación minera, no es las operaciones ordinarias. O sea, todo lo demás, auxiliar de superficie, que tengamos el mejor hospital, que tengamos el mejor sistema de seguridad, que tengamos el mejor sistema vial, eso no nos da la permanencia de la actividad en sí. Como acá el ratio bien lo está explicando, el M es mayor a los otros ratios. Entonces, ¿qué dice? Las operaciones de explotación proporcionan la base de la rentabilidad. Y por lo tanto, si es una empresa minera, tenemos que darle prioridad a las actividades de operaciones. Personal, equipos, máquinas, insumos, eso debe ser la prioridad. Lógicamente tampoco hay que descuidar las operaciones auxiliares, ¿no? Porque son apoyo. Si donde falta un apoyo también puede caerse las operaciones importantes, ¿no? Entonces deben ir de la mano. El margen neto disminuye por efecto del impuesto de sociedades, bien, en fin. Existe una disminución cuando se añaden las operaciones financieras, lo que es normal en empresas no financieras. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de comparación de márgenes. Veamos otra situación. Entonces, en el cuadro anterior hemos visto que el margen de explotación es superior, es mayor. Eso nos está proporcionando la base de la rentabilidad. Pero ¿qué ocurre en un escenario diferente? Por ejemplo, ¿qué? Veamos otra situación. El margen de explotación es negativo, 0.01. El margen de operaciones ordinarias es también negativo, 0.02. Y los márgenes netos, o sea, márgenes de operaciones sectoriales o solamente direccionadas a determinada actividad, es positivo, 0.13. Entonces, el margen neto es igual que el caso anterior. El margen neto es igual al caso anterior, 0.13. El caso anterior, 0.13, ¿no? Las operaciones ordinarias no aportan rentabilidad alguna. Son las operaciones extraordinarias las que salvan la situación de la empresa. Pero eso implica liquidación de patrimonio y por tanto malas expectativas de futuro. Comparemos con este cuadro. Los márgenes de explotación es mayor, ¿no es cierto? Entonces, si los márgenes de explotación es mayor, nos está dando vigencia en el tiempo. Aquí, los márgenes de explotación es negativo, no nos está dando ninguna rentabilidad. Entonces, ¿en qué va a sustentar nuestro negocio? Ese negocio se nos cae en cualquier momento. ¿Por qué? Porque lo que nos está dando rentabilidad son operaciones auxiliares o operaciones sectoriales o operaciones unidireccionales que en algún momento están siendo aprovechadas, pero nada más. Eso nos está indicando estos ratios. Entonces, ¿cuál es la calidad de nuestro proyecto? No tenemos sustentabilidad en el tiempo, porque estamos ganando ahora, acá, pero estamos ganando por una actividad fortuita que por ahí se presentó, nada más. Sin embargo, la base de nuestro proyecto es la explotación. En eso estamos perdiendo. No estamos dándole la debida importancia. O no sirve el proyecto, o sus valores económicos se cayeron. Entonces la calidad de esa inversión está en peligro, porque estamos sustentados en hechos extraordinarios, fortuitos, que no nos van a dar consistencia en el tiempo. Entonces, ojo aquí. Cuando esté ocurriendo estos indicativos, entonces inmediatamente tenemos que poner aquí el ojo y decir qué está pasando. No podemos nosotros sustentarnos en algo que no va a permanecer en el tiempo. Por eso dice, en el párrafo, en la oración final, dice, liquidación del patrimonio y por tanto, malas expectativas de futuro. Entonces, ojo acá, no se vaya a caer la empresa. Entonces, ¿existen valores ideales? No, siempre que sean positivos. Entonces, más que altos, queremos márgenes estables a lo largo del tiempo, ya que esto indica que la empresa es flexible.
Su nivel puede responder a la estrategia de la empresa, ya que la rentabilidad es producto del margen y de la rotación. Entonces, márgenes, ¿existen valores ideales? No. Tienden a ser positivos. Entonces, no queremos valores altos tampoco, sino lo que queremos es mantener esos márgenes estables a lo largo del tiempo. Queremos seguir vigentes, queremos seguir vivos durante el mayor tiempo posible. Es lo que queremos. Se unirá a la estrategia de la empresa, ya que la rentabilidad es producto del margen y de la rotación. Como por ejemplo acá, en una empresa, entonces tenemos el costo de capital. ¿En qué consiste el costo de capital? En deuda, costo de la deuda y el costo de los recursos propios. Bien, entonces tenemos recursos propios y tenemos deuda. La deuda, podemos decir antes de impuestos y después de impuestos. Podemos tener promedios ponderados o una combinación de flujos. Y los costos con recursos propios, entonces tenemos aquí los ratios que ya hemos visto anteriormente. Entonces, todo esto está constituyendo lo que se denomina el costo de capital. Entonces, en una empresa. Rentabilidad económica. Entonces, ¿cuál es la finalidad de toda empresa? Es incrementar el valor de las acciones para sus propietarios. Para lo cual se requiere tener permanentemente actualizados un portafolio de proyectos, que si son rentables incrementarán el valor de la empresa. Asimismo, debido a que los recursos financieros son limitados, la empresa deberá seleccionar los mejores proyectos. De otro lado, la industria minera presenta características particulares que determinan que al formular y evaluar correctamente un proyecto minero, presenta criterios técnicos que combinan el conocimiento de aspectos técnicos del sector minero y aspectos económicos financieros. Entonces, es lógico resumir eso. ¿Para qué se hace empresa? ¿Para qué los señores se organizan y ponen en riesgo su capital? Para tener una rentabilidad, o sea, para tener un beneficio económico. Para eso se hacen las empresas, para ganar dinero. Y en el sector minero, ¿para qué se hacen las empresas? Tienen que ganar dinero. Y dentro de un portafolio de proyectos, pues lo lógico es escoger el proyecto que les va a ser más rentable. Y para saber cuál va a ser más rentable, por qué camino van a ir para que su inversión sea segura y les asegure una rentabilidad. Para eso se hacen los proyectos, porque los proyectos son los que te van a analizar la problemática y luego te van a transportar a un mundo idealizado donde vas a poner lo que vas a obtener de mejoras. Y uno de los cálculos rápidos y prácticos es las fórmulas, ¿no? Entonces, donde la rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Entonces, se suele expresar como porcentaje el ROE. ¿Qué beneficio neto voy a obtener si yo invierto tanta cantidad de dinero de capital? Entonces, esta fórmula es práctica y me va a dar rápidamente una idea de a dónde voy a incursionar para ver si voy a ganar o voy a perder. Entonces, dice, ¿cuánto voy a ganar si invierto tanto? Es lo que nos dice esta fórmula. Pero DuPont, la empresa líder, DuPont, entonces, además de esa fórmula, entonces la desarrolla, la implementa y la aplica a sus proyectos con mucho éxito, a efecto de poder realizar un análisis más detallado de las causas que generan rentabilidad en la empresa DuPont. A principios del siglo XX la fórmula DuPont que desagrega la fórmula anterior en dos términos: beneficio neto versus patrimonio, que fue la fórmula anterior, y beneficio neto versus patrimonio. Entonces agrega ventas del beneficio neto. Este beneficio neto ha sido obtenido producto de estas ventas. Pero a su vez, para generar estos productos, he tenido que invertir algo del patrimonio. Entonces relaciona beneficio neto obtenido en las ventas entre lo invertido del patrimonio para generar este producto. Entonces dice, de esta forma, la fórmula de rentabilidad se divide en dos términos. El primero de ellos indica la rentabilidad neta sobre las ventas, rentabilidad neta sobre ventas. En tanto el segundo
muestra la rotación de las ventas sobre el patrimonio. Entonces, beneficio neto, producto de las ventas, y patrimonio, o sea, la cantidad que has sacado de tu patrimonio para producir este producto y que luego este producto lo vas a vender. O sea, ¿cuánto te ha costado sacar de este patrimonio para producir este bien? Y luego este bien lo has vendido acá y producto de esta venta has ganado un beneficio. ¿Ya? Entonces, ya viene a ser un reparto proporcional de esta fórmula inicial del ROE. Entonces, volvemos acá a la fórmula Dupont. Marco legal. La Constitución Política de Perú, en el artículo 77, dice: corresponde a las respectivas circunscripciones recibir una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales. Muy bien, eso es lo que está plasmado en la ley del canon minero, donde las empresas hacen sus balances y en el momento que hacen su declaración de ganancias, de utilidades, entonces tienen que pagar lo que se denomina el impuesto a la renta. De ese impuesto a la renta, entonces el gobierno peruano desagrega en dos partes. El 50% queda para renta del Estado y que lo distribuya equitativamente en los demás departamentos. Y el otro 50% lo devuelve a las zonas de influencia como canon minero, en determinados porcentajes para las regiones, para los municipios, para las universidades y para los distritos que están en la zona de influencia. Con ese dinero, entonces, están en la facultad de hacer obras de inversión para sus pueblos, ¿no? Es lo que dice la Constitución Política en el artículo 77. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, la Ley 26821 en su artículo 2, dice: debe procurarse un equilibrio entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y el ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. Entonces, no solamente es ganar, ganar, ganar. Hay que procurar, dice, un equilibrio entre lo que ganas, entre la explotación y el cuidado ambiental y el desarrollo integral de las personas. Entonces, no solamente es ganar, 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 o no solamente es, como dicen las empresas, yo pago mis impuestos y ya no me importa el resto. No, señor. Incluso aquí está, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Recursos Naturales, dice que hay que desarrollar a las personas. ¿Y cuál es desarrollo integral? Desarrollo en educación, desarrollo en salud y desarrollo económico. Hay que desarrollarles. Si sus parcelitas están muy sesgadas, que producen poco, pues caramba, hay que contratar a los técnicos y invertir en mejoras para que esas parcelas produzcan más. Si sus animales están produciendo poco, pues hay que invertir para que produzcan más leche, más carne, más lana. Eso es lo que queremos que entiendan las empresas mineras, que no solamente es pagar impuestos y ganar, es también algo de esa ganancia dejar para estos pueblos, esas comunidades. Eso es lo que ahora se llama inclusión social. Entonces tenemos los marcos legales, la Constitución Política corresponde ya a lo que hemos leído, y la tributación comparada, ¿no? Entonces tenemos países, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, y cómo cada uno de ellos tiene un tratamiento adecuado cada cosa, ¿no? Las regalías mineras, en el Perú, bueno, ahora ya recién se ha dado la ley de las regalías. En cambio en Chile no cobra regalías, en Bolivia sí, los derechos de aduanas, ¿no? Las depreciación, el IGB, ¿no? Por ejemplo, todos cobran IGB, impuestos sobre los activos, solamente cobra Colombia y México, impuesto a las utilidades también, ¿no? Entonces, estos son indicadores no económicos, el BAN, valor actual neto, que ya vimos en otras exposiciones. Entonces, mediante el análisis del indicador económico, si el BAN es igual a cero, el proyecto solo recupera su inversión. Entonces, es decisión del empresario si va o no va, o lo deja en stand-by hasta que mejore condiciones. Si el BAN es menor a cero, entonces no conviene realizar el proyecto, que quede ahí. Si el BAN es mayor a cero, es conveniente realizar el proyecto. Entonces, el proyecto sí marcha. Esta regla de decisión puede aplicarse al estudio de viabilidad de poner en marcha un proyecto minero.
Sin embargo, también puede evaluar en periodos más cortos cuán rentables puede ser una empresa respecto a otra de la misma naturaleza, ya que en el cálculo del BAN se supone que ya se incluye la repercusión que tienen factores internos y externos que afectan una rentabilidad, ¿no? Y otro indicador económico es el TIR, la tasa interna de retorno. Entonces refleja el rendimiento propio de los fondos invertidos durante la vida útil del proyecto. También se la define como la tasa de actualización o tasa de descuento que hace nulo o cero el BAN. Entonces, donde el TIR van cero. Entonces, la tasa interna de retorno y el valor neto de actualización.